La desaparición de Mariel, primera parte, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Estoy completamente seguro que Mariel presentía su muerte, decía mi afligido padre. Aún no entiendo cómo fue que nos cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y con esto no quiero decir que esperaba tener la vida y la familia perfecta. Solo esperaba un poco de protección de mi gobierno, de nuestras autoridades. Mas, sin embargo, fueron meses de evasivas hasta pasar al punto de amenazas y de malos tratos. Fuimos una cifra más para la prensa local. Quisimos alzar la voz y quisieron callarnos con dinero. Por Dios, ¿cómo pagas el dolor y el sufrimiento de un padre y una madre? ¿Cómo siquiera pueden imaginar que con dinero cerrarán la herida que llevamos en el corazón por un hijo desaparecido, por un hijo muerto? Decía mi padre entre lágrimas cuando se encontraba frente al procurador. Mire, señor, no estamos para sentimentalismo. Yo le recomiendo que tome los 20,000 pesos que muy amablemente le manda el gobernador y se deje de chingaderas. Solo recuerde que tiene un par de hijas más y sería muy lamentable que también les pasara algo a ellas. Me está amenazando, señor procurador. Por supuesto que no, don Rubén. ¿Cómo va usted a pensar eso? Mejor tome el dinero y gásteselo con sus hijas. Váyanse a comer por ahí o cómprele una vela a la difuntita. ¿Sabe qué, señor procurador? Mejor quédeselo usted y espero que ese dinero le alcance cuando le desaparezcan a uno de sus hijos. Ojalá le sirva para curar las heridas que se le hacen a uno en el corazón que no se ven. Pero viera cómo duelen, señor. O mejor aún, que ese fajo de billete le sirva para limpiarse las lágrimas de sangre que tendrá que derramar cuando le toque estar en mi lugar, le respondió mi padre aventándole el dinero sobre el escritorio. Mi padre se retiró de ahí y llegó a la casa asqueado de la corrupción, y fue entonces que nos habló a Karen y a mí. Nos platicó de la acalorada discusión que había tenido con el procurador, luego de que éste le hubiera ofrecido dinero para dejar de buscar a Mariel, y sobre todo para que dejara de hacerlo público, pues mi papá se había encargado de hacer marchas, plantones, carteles, incluso había ido a la radio y a la televisión para pedir ayuda. Teníamos inundadas las redes sociales con fotos de mi hermana, pero hasta ahora nada de eso había funcionado. Mi padre era un hombre muy inteligente, pues desde la desaparición de Mariel se había vuelto bastante precavido, meticuloso y calculador, a tal grado que había llevado una grabadora oculta en el bolsillo de su saco y pudo grabar la conversación completa con el procurador. Pero por ahora, te contaré cómo fue que comenzó este infierno. Mariel por fin regresaría a clases presenciales después de casi 2 años de estudiar en casa, y eso no la tenía muy contenta, pues decía que prefería seguir tomando clases en línea, pero mi padre no se lo permitió, motivo por el cual Mariel comenzó a hacerle una escena. Decía no sentirse preparada para estar en contacto nuevamente con sus compañeros. Le dio más de 10 razones para no asistir, pero mi padre le descartaba cada una de ellas. Así que ese lunes por la mañana, mi padre le preparó el desayuno a Mariel, y esta antes de marcharse se detuvo en la puerta. Miró a mi padre nuevamente intentando que la dejara quedarse en casa, y al ver que no tenía respuesta alguna, se marchó lanzándonos un beso mientras nos burlábamos de ella, pues aunque era la más pequeña, siempre terminaba poniendo orden con sus locuras. Ese maldito día fue bastante extraño, pues Mariel solía mandarnos mensajes durante la mañana aún estando molesta. Ella jamás perdía comunicación con nosotras, pero esa vez no fue así. Algo me preocupaba. Llamé a mi hermana para averiguar si Mariel se había puesto en contacto con ella, pero dijo que no, que era muy probable que yo hubiera hecho amigos, por eso había olvidado mandarnos mensajes. Así que no te preocupes, Rosario. Mariel ya está creciendo y no siempre tendrá tiempo para sus viejas hermanas. Ay, Karen, Mariel apenas está por cumplir los 17 años. ¿Qué grande va a estar?, le dije con un nudo en la garganta. Y es que por más que mi padre y Karen dijeran que todo estaba bien, algo dentro de mí me decía que no era así. Era tanta mi angustia que pedí permiso para salir temprano del trabajo. Pasé por una pizza y me fui a casa esperando que al llegar
Mariel estuviera en casa, pero no fue así. Esperé algunos minutos y decidí llamar a Mariel, pero su teléfono estaba apagado. Eso hizo que me alertara aún más, pues ella jamás apagaba su teléfono y siempre llevaba consigo una pila extra. Karen fue la segunda en llegar y al verme ahí se asustó bastante, pues mi hora de salida era a las 5 de la tarde. Rosario, ¿pasó algo?, me preguntó sobresaltada. No, Karen, es solo que Mariel me tiene muy preocupada y para ser honesta no podía concentrarme. Tienes que calmarte, Rosario, aún es temprano. Ya verás que en cualquier momento entrará por esa puerta. Karen, el problema es que ni siquiera contesta. ¿Pero qué demonios dice Rosario?, dijo sacando su celular para marcarle. Pero esta vez tampoco respondió. Su celular sonaba apagado y esto provocó que ahora mi hermana comenzara a preocuparse también. Llamemos a la escuela, gritó Karen. Y así lo hicimos, pero esto empeoró más las cosas porque Mariel nunca llegó a la escuela. Estábamos desesperadas, pues no sabíamos a quién más llamar, porque aunque les parezca absurdo, mi hermana siempre fue muy solitaria y no tenía amigas, y no porque nosotras se lo impidiéramos. Mariel se pasaba las horas escribiendo poesía, incluso hasta para nosotros era difícil poderla sacar al cine o a comer. Ella decía sentirse más segura en casa. Escuchamos que alguien abría la puerta y corrimos de inmediato con la esperanza de que fuera Mariel, pero otra vez nos equivocamos. Mi padre era el que había llegado y al vernos tan preocupadas nos preguntó si pasaba algo. Le pedimos que se sentara en el sofá y comenzamos a contarle que Mariel nunca había llegado a la escuela. Incluso le hemos marcado insistentemente, pero su teléfono suena apagado. Mi padre comenzó a llorar y a culparse por obligarle a ir a la escuela, pero tratamos de tranquilizarlo, pues realmente nadie era culpable de la desaparición de mi hermana. Acudimos a levantar una denuncia cerca de las 8 de la noche por la desaparición de Mariel, pero nos llevamos la sorpresa de nuestras vidas porque en lugar de ayudarnos solamente se limitaron a decir que no podían hacer nada por nosotros, que regresáramos a casa porque era muy probable que mi hermano hubiera huido de casa o que se hubiera escapado con su novio. ¿Cómo se atreve a decir eso de mi hermana si no la conoce?, le gritó Karen enfurecida. Tranquila, señorita. Todos dicen lo mismo y siempre terminan regresando embarazadas o bajo los efectos de alguna droga. Así que váyanse a casa y si no han regresado en 72 horas, vuelvan a venir, que con mucho gusto les buscamos a su hermanita, nos respondió en tono sarcástico. Esa noche no pudimos dormir, pues no hacíamos otra cosa que pensar en cómo estaría nuestra pequeña niña. Mi padre nos dijo que si la policía no nos ayudaba, nos tocaba buscarla por nuestros propios medios. Así que prendió la computadora y la impresora y comenzó a diseñar un cartel con la foto y la descripción detallada de mi hermana. Mientras nosotras comenzamos a unirnos a grupos de personas desaparecidas para publicar la foto de nuestra hermana. Fue ahí que nos dimos cuenta que las desapariciones eran más comunes de lo que creíamos. Pero lamentablemente, también pudimos ver que nadie los ayudaba. Cada quien se movía con sus propios medios y recursos. Fue bastante decepcionante darme cuenta de que había personas que llevaban más de 10 años desaparecidas. No había género ni edad, ni mucho menos clase social entre los desaparecidos. Por más que buscaba, no encontraba el patrón. A la mañana siguiente salimos a pegar la foto de mi hermana con la esperanza de que alguien lo hubiera visto. Al parecer obtuvimos resultados porque don Cuco, el de la tienda, nos dijo haber visto cómo una camioneta había subido a la Fuerza Mariel. ¿Estás seguro, don Cuco?, le preguntaba. Claro que sí. ¿Cómo no estarlo si es bastante raro ver a Mariel en la calle? ¿Y se fijó de qué color era la camioneta, don Cuco? ¿Vio el lugar exacto de donde se la llevaron? Bombardeaba a mi padre a don Cuco con sus preguntas. Sí, don Rubén. A su hija la subieron aquí en la esquina mientras esperaba el autobús. Y la camioneta era roja, si mal no recuerdo. Don Cuco, ¿podría prestarme las grabaciones de sus cámaras de seguridad? Ay, don Rubén, la mera verdad yo no quisiera meterme en problemas, le decía don Cuco nervioso. No se preocupe,
Yo le aseguro que usted no tendrá problema alguno, ya que jamás diré que usted fue el que me las dio. Se lo juro. Don Hugo, tenga piedad de mí. Don Hugo se las dio de no muy buena gana, no sin antes advertirnos que él nos acusaría de robo si nos atreviéramos a involucrarlo. Le dimos las gracias y nos fuimos de inmediato a la fiscalía a mostrarle las pruebas, donde se veía claramente quiénes eran los que se habían llevado a mi hermana. Pero al vernos, el tipo que nos había atendido la noche anterior nos miró bastante disgustado y solo se limitó a decirnos que aún no habían pasado las 72 horas que... ¿Qué demonios hacíamos ahí? Que solo entorpecíamos su trabajo. Pero señor, trataba de hablar mi padre. No lo escucharé. Vaya a su casa a esperar a su hija. Señor, ¿podría prestarme solo un poco de atención? Aquí tengo las pruebas de que mi hija fue secuestrada. Le gritó molesto, mostrando el CD que traía en la mano. Está bien, pasen a mi oficina. Al entrar metió el CD a su computadora y al ver la camioneta, de inmediato enfureció y comenzó a gritarnos que desde cuándo teníamos eso, que a quién se lo habíamos mostrado, que si teníamos alguna otra copia, y le dijimos que apenas lo habíamos conseguido y que nadie aparte de nosotros lo había visto y que tampoco contábamos con ninguna copia. Al escucharnos decir esto, nuevamente cambió su actitud hacia nosotros. Ahora era muy amable y atento y se comprometió formalmente a hacerse cargo personalmente del caso, cosa que nos pareció bastante extraño, pues se había alterado demasiado por un simple video. Nos pidió que nos fuéramos a casa a descansar un poco y apenas supiera algo de él, se comunicaría con nosotros de inmediato. Y al no tener otra opción, accedimos. Él nos acompañó hasta la puerta y sacó un billete de a 200 para que pagásemos el taxi. Nos quedamos afuera de la oficina porque Karen tuvo que ir al baño. Y ahí pudimos escuchar una de las tantas conversaciones malévolas y asquerosas que jamás imaginamos. ¿Los vieron, cabrones? ¿Cómo pudieron ser tan pendejos? No te atrevas a decirme que no, si estos hijos de la chingada los tienen grabados. Sí, afortunadamente yo tengo la única copia. Ahorita les voy a mandar el video para que vean en qué chingados la cagaron. No pueden seguir cometiendo errores. Mi padre y yo estábamos helados con lo que estábamos escuchando, cuando fuimos interrumpidos por Karen, que había regresado del baño. ¿Qué es lo que hacen pegados a la puerta? Por Dios, Karen, cállate, le dijimos a la par. Tuvimos que irnos y dejar de escuchar, pues la indiscreción de Karen nos había puesto en evidencia. Tomamos el primer taxi que estaba a la salida de la fiscalía, y justo cuando iba a comenzar a contarle lo que habíamos estado escuchando al otro lado de la puerta, mi padre me codió fuertemente para que guardara silencio. Al principio me molestó bastante y le hice una seña de desaprobación. No entendía el porqué de su actitud, incluso me sorprendió más cuando mi padre le pidió que nos bajara varias cuadras antes de llegar a casa, y fingió que buscaba sus llaves para entrar a una casa que no era la de nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que este relato tiene otras partes. Si no quieres perdértela, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.